Ya, muy bien. Ok. Buenas noches. Aquí nos encontramos con el experto número 4, que es nuestro cuarto invitado para esta entrevista. Y coméntenos, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy Arturo Orencio, yo soy docente preuniversitario y universitario con más de 15 años de experiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Me indica su nombre, por favor? Arturo Orencio Sánchez. Arturo Dencio Sánchez. Ok, muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera pedirle una autorización si sus respuestas u opiniones que se darán en esta entrevista pueden ser debatidas por otros expertos de manera anónima. Claro que sí, claro que sí. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál cree que considera usted la modalidad más preferida por los estudiantes hoy en día, la presencial o la remota? Ya. Eso es un poco dividido, ya que actualmente yo tengo alumnos aquí en Perú y en el extranjero. Entonces, si hablamos de netamente de alumnos peruanos, en su gran mayoría, un gran porcentaje, prefieren el tema presencial. Pero sin embargo, hay jóvenes que no se encuentran en la ciudad donde yo estoy enseñando de manera presencial y ellos tienen que optar, por así decirlo, de manera virtual. La dificultad que tienen los jóvenes aquí en Perú es el tema del Internet, ¿no? La cobertura, la señal que pueden tener. Por eso es que tienen un poquito de temor de las clases virtuales. Sin embargo, en el extranjero, países como Italia, Estados Unidos, España, con alumnos que trabajamos de manera virtual, por la sencilla razón que me encuentro aquí en Perú y ellos en otro lugar. Y el cambio horario es diferente, ¿no? Hay momentos que yo tengo que dictar aquí de noche y para ellos es de día, dependiendo del lugar que se encuentre. Entonces, ellos sí se han habituado de manera virtual, se sienten muy cómodos. Ahora, es por el tema de cultura, por tema de didáctica, por tema de dinámica, que ellos se han adaptado más rápido al tema de la virtualidad en Europa o en el extranjero. En cambio, aquí en Perú, cuando llegó la pandemia, el tema de la virtualidad no se manejó de manera correcta, ¿no? Las clases eran remotas, sí, pero casi siempre uno de los errores que yo he encontrado y en lo que yo puedo opinar es que la gran mayoría de instituciones o docentes trabajaban con estudiantes con las cámaras apagadas. Y es algo que yo siempre he discrepado. En lo particular, ¿por qué? Porque cuando el alumno está con la cámara apagada, ¿qué me consta a mí que ese alumno realmente me está escuchando? Está sentado prestándome atención en la clase. Puede Correcto, ser que esté correcto. en la sala, sí, pero de repente está paseando por un centro comercial. O de repente está de repente almorzando, ha dejado el salón en su cuarto y él está haciendo otra actividad que no es escucharme la clase. Entonces, una de las estrategias válidas que yo encontré para darle realce aquí en Perú a las clases virtuales, que las clases remotas sean con cámaras encendidas. Y con eso he generado que el porcentaje que era de un 10% aproximadamente de mis alumnos que preferían la virtualidad subió a un 40%, pero sin embargo el mayor porcentaje prefieren presencial, ¿no? Por el tema de que no puedo estar en todos los departamentos del país. Correcto. O sea, pero usted dice que la modalidad virtual también sería una buena opción, pero como usted me Hay que comenta, ¿no? manejarle y añadirle el tema de insertar que el alumno, que un requisito sea la cámara encendida. Si no, Claro. no insertamos ese chip al estudiante, esto de la virtualidad aquí en Perú no va a funcionar. Y el tema de la cobertura también, ¿no? El También, o sea, internet. ha habido, se ha tenido una mala planificación u organización por esta plataforma desde el principio, ¿no? Porque ahorita, digamos que como uno de los profesores como usted incentiva a tener la cámara encendida para las clases. Mm, Claro, y a ellos les parece muy dinámico. Por ejemplo, hay chicos que me dicen, profesor, yo no tengo audio. Perfecto. No tienes audio, pero tiene chat. Entonces, como no tienes audio y tiene chat, y como estás con la cámara encendida, pasa que a veces nos toca clase de noche, a las 9:30, acabamos o a las 10, y hay jóvenes que vienen del colegio de estudiar, llegan cansados. Y yo entiendo que está en plena silla, se duerme. Entonces, eso me permite dar unas palmadas o activarle, alzarle de repente por su nombre. Oye, Juan Carlos, abre los ojos, porque puedo verlo por la cámara.
entiendo. Algo que yo no me permitiría hacerlo si el alumno no tiene la cámara encendida y está en la clase virtual. Entonces, si el alumno estuviera con la cámara apagada, esa clase sería aburrida porque no voy a poder interactuar de manera productiva en una clase. Correcto. Digamos Eso que con creo que la es una cámara estrategia, encendida un tiene plus la que me ha obligación. permitido Con la cámara encendida tiene la obligación. de estar en la clase Ya, sí o sí, por así perfecto, profe, decirlo. perfecto. Y otra consulta, ¿usted piensa o qué considera usted en qué modalidad se aprende más? ¿Y cuál de estas tendría más tendencia en un nivel superior educativo, pero al futuro? O sea, mirando ya unos 5 o 10 años. Para mí, desde ya, la virtualidad. Ah, Solo es mira, que es tener un buen manejo de herramientas. Por ejemplo, yo dicto matemáticas. Yo puedo tener en el aula, por ejemplo, una clase presencial con una pizarra digital. Por X razones, un alumno no asiste a la clase. Lo único que va a poder acceder el alumno es ver las fotos de mi pizarra que sus compañeros le pueden pasar. ¿Cuál es la ventaja de una clase virtual o remota? Que las clases pueden ser grabadas como esta reunión. Y si correcto. por alguna razón usted no pudo ingresar, esa grabación la va a poder repetir tantas veces sean necesarias y créame que la pizarra virtual nos permite a los matemáticos hacer los gráficos de colores más rápido, dibujar una circunferencia en tiempo real, pero más rápido, en vez de estar usando un plumón, una regla o una pizarra tradicional. Las pizarras virtuales tienen muchas herramientas. Lo que sí tendríamos que capacitar a todos los docentes para que todos brindemos una clase virtual a un mismo nivel. Si un Correcto. profesor es dinámico y el otro no, el alumno va a notar la diferencia. Bueno, a ese profesor sí le entiendo muy bien y al otro no. Por ejemplo, mis alumnos en las clases virtuales me dicen, profesor, yo a usted le entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué significa? Que estamos haciendo un buen trabajo en la era digital. Y a esos Correcto, jóvenes correcto. actualmente ya estamos en una era digital. De acá dentro de 10 años ya no hay esas pizarras a plumón, a tiza, ya están desapareciendo poco a poco en las instituciones. Ya casi todas las universidades aquí en Perú tienen pizarras inteligentes. Oye, qué chévere, qué chévere. De verdad que tiene mucha razón eso en lo que usted me está diciendo, ¿no? Y bueno, antes de usted, yo había entrevistado a 3 expertos más, ¿ya? El experto número 1 me había comentado que él piensa que o sea, el modelo de estudio para estudiar es mejor presencial porque aprendes más y que en la virtualidad tienes mucha distracción con cualquier cosa, ¿correcto? El experto número 2 me había comentado que prefiere la virtualidad porque le da una comodidad y acceso a lo que es el trabajo y el estudio. Y en presencial tienes eso de que pierdes la clase en caso que faltes. En cambio, en la virtualidad tienes Yo la opción de la clase grabada. Y el experto concuerdo número, con ese colega. sí, y el experto número 3 Claro. me dice que como su rango es, o sea, su materia o su curso es idioma, a ella le conviene mucho más la virtualidad, o sea, que piensa que la modalidad virtualidad es mucho mejor. Y también, que, o sea, antes de la pandemia lo veía presencial, pero ahorita, como estamos avanzando y como lo ha dicho usted, nos estamos adaptando también a la tecnología y de aquí a 10 años tal vez no existan las clases presenciales, ella piensa que la virtualidad es mucho mejor, o sea, para las carreras de idioma y también para otros cursos que sean de manera teórica. Porque, por ejemplo, en otros cursos donde, por ejemplo, un curso de ingeniería, la modalidad virtual sería como un poco complicado. Entonces yo quisiera saber si usted opina igual que esos expertos o tiene una perspectiva diferente. Solo para añadir un poco más respecto al segundo y tercer experto, que coincido con ellos, que la Con la modalidad virtualidad va a ser virtual, la era, pues, con la la modalidad. modalidad virtual. Pero quisiera añadir un poquito más el por qué. Justo el colega que me ha antecedido en la entrevista ha hablado algo muy importante, ¿no? Uno, tenemos de la comodidad desde la casa o de repente donde nos encontremos en ese momento. A ver, voy a rechazar esto. Un segundito, me entra una llamada. No se preocupe.
Uy, ya, ahora sí, ¿se me escucha bien? Entró una Sí, sí, llamada. ahí sí. Ya, lo que le decía que concuerdo con el segundo y tercer colega, porque la virtualidad nos permite, pues, nos dictar desde la modalidad bueno, desde la comodidad de nuestra casa y aparte maximizamos el tiempo. Por ejemplo, lo que nos puede tomar ir de nuestra casa a la universidad o a nuestro centro de trabajo de estudios, que puede ser 30 minutos, una hora. Ahora, con la congestión que hay aquí en Lima, es terrible. Entonces, ese tiempo que perdemos en el tráfico, lo podemos aprovechar estudiando de manera virtual. Entonces, es un punto extra que podemos sumar a la clase virtual. Otro punto adicional es que económicamente hablando ahorramos pasaje. Eso. Y el plus que le da adicional, justamente que concuerda uno de los colegas, es que esto nos permite que el alumno pueda retroalimentar la clase cuando a veces crea necesaria, cuando por algún factor este alumno falta a una clase, por un tema de salud, por un tema familiar, porque cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? En las Correcto. familias a veces sucede que una familia está mal y es justamente el alumno o la persona que tiene que faltar porque tiene que llevar a su cita médica a esa persona, ¿no? Y la virtualidad te permite subir la clase a la plataforma y ese alumno pueda acceder a la grabación. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Una última pregunta, y quiero que me la conteste de corazón. Sí. ¿Usted considera que un licenciado en administración de empresa graduado en presencial tenga más peso su título por un licenciado en administración de empresa que sea graduado de manera remota? Ah, ya. En lo particular, yo considero que hay cursos en la especialidad que deben ser presencial. Pero si hablamos de cursos específicos, como por ejemplo en mi área, que es matemática, yo podría que sea virtual. Ahora, si hablamos del peso, en el ámbito académico, sí, pues no, el tema presencial le dan más peso aquí en Perú, le dan. En mi opinión personal, en lo personal, yo no estoy de acuerdo, en lo personal. ¿Usted ¿Por piensa que qué? debe ser Muchos igual, un 50 profesionales, y 50? un 50 y 50, porque existen actualmente estudios que yo llevo, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera remota. Y es válido a nivel internacional. Pero si hubiera sido aquí en Perú, la historia sería otra, ¿no? Por ejemplo, jóvenes que han egresado en la época de la pandemia y su título sale, ¿no? En la modalidad virtual que han estudiado, entonces no le dan el mismo valor. Pero yo en lo personal, yo considero que debería tener el mismo valor, obviamente con haber estudiado no cursos complementarios para poder afianzar o afinar ciertas cosas para que sea un especialista en su área. Depende del alumno también, pues, ¿no, profesor? Y el interés que le tenga al curso y a su carrera. Se cortó, creo, o se... No, no, Vamos no, a estamos esperar en un vivo. Y ratito. depende del alumno, le digo, que también dependiendo del interés que le tenga la carrera. Hola, hola. Hola, ¿me escucha bien? Se te escucha entrecortado el audio. Hola, ¿se me escucha bien ahí? Hola, hola, hola. Claro, porque si el estudiante le tiene mucho cariño, sí, se escucha entrecortado. No, A ahí sí ver, para mi lo cámara. escucho bien, lo escucho bien.